Prensa con Gustavo Alegret. Theresa May ofrece su renuncia a cambio de que se apruebe su acuerdo del Brexit. ¿Una estrategia acertada? Trump afirma que luego del huracán María, Puerto Rico ha recibido demasiada ayuda que no ha sido bien utilizada. ¿Tiene razón? La ONU pide a Maduro y a Guaidó que no politicen la ayuda humanitaria en un nuevo reporte sobre la crisis venezolana. ¿Qué consecuencias tendrá esto? Comienza Club de Prensa con Gustavo Alegret. Y estos temas los vamos a comentar, entre otros, con los analistas que están ya en nuestro estudio en Washington, en la capital estadounidense, con José Díaz Briceño. Es periodista, es corresponsal del diario Reforma de México. Pepe, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gustavo? Gracias por acompañarnos. Y con Juan Carlos Hidalgo, es analista político del Cato Institute. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. Una mirada al Reino Unido en ese proceso que no sé si podríamos decir que está en su recta final, porque se está complicando y bastante. Theresa May ha tenido que llegar al extremo de presentar al Parlamento su opción de renuncia, su cabeza, con el objetivo de que se aprueben el plan que presentó y que negoció, difícil, ardua negociación la de Theresa May con la Unión Europea, para cumplir con el mandato de los británicos, de los ciudadanos del Reino Unido, de proceder con esa salida de la Unión Europea. Desde la Unión Europea le han dicho al Reino Unido que la puerta no hay que cerrarla, hay que mantener abierta esa opción de permanencia del Reino Unido en Europa, en la Unión Europea. Todo un galimatías que presenta contradicciones y que además está resquebrajando, Juan Carlos, la política británica. Sí, una buena analogía para ilustrar lo que vos decís al inicio es que esto es como un agujero negro, ¿verdad? Es un agujero negro, el cuerpo que es objeto del agujero negro nunca termina de ser absorbido. Entonces esto es como una novela sin final. Bueno, la primera ministra es interesante porque recordemos que ella sobrevivió a un voto de confianza en diciembre. Dentro un voto de confianza, no, una moción dentro del Partido Conservador que pretendía su cabeza. Suficientes parlamentarios conservadores firmaron una carta solicitando una elección de liderazgo dentro del Partido Conservador. Ella en diciembre ganó esa elección, ese voto, únicamente porque ofreció no liderar al Partido Conservador en las elecciones programadas para el 2022. O sea, ya había sometido su continuidad al frente del gobierno británico y el Partido Conservador en el mediano plazo. Ahora ha tenido que hacer el último sacrificio en la política británica, que es someter su cabeza, poner su cabeza a disposición a cambio de que le aprueben su plan, que ha sido rechazado por mayorías abrumadoras 2 veces. Esto podría empezar a mover a ciertos Brexiteers duros. Boris Johnson, Jacob Rees-Mogg y otros en el Parlamento británico que desde hace tiempo han venido cuestionando el liderazgo de Theresa May al frente del gobierno británico, del Partido Conservador, y que algunos de ellos, como Boris Johnson, albergan aspiraciones de sucederla. Aún así no es suficiente, puesto que parece que, recordemos de que después de que Theresa May convocó elecciones anticipadas en el 2017, perdió su mayoría, gobierna únicamente a partir del apoyo tácito de los protestantes unionistas de Irlanda del Norte, y los protestantes unionistas de Irlanda del Norte no quieren nada que ver con su acuerdo. Son 10 votos de los cuales ella depende, y ellos, a pesar de que están a favor de Brexit, no quieren una frontera dura entre la República de Irlanda y la provincia de Irlanda del Norte, y eso eventualmente se materializaría si el Reino Unido sale de la Unión Europea sin un acuerdo con Bruselas. Esta mañana leía los titulares y ayudadme a comprender un poquito, porque me pregunto qué tiene que ver el futuro político de Theresa May con el contenido del acuerdo del Brexit. Quiero decir, May negocia con la Unión Europea los detalles del Brexit, entre los que se incluyen el tráfico de personas, de mercaderías, el de frontera en Irlanda del Norte con el resto de la Unión Europea, todos los detalles. Y la única manera que Theresa May ve de que eso se pueda aprobar es ofreciendo su cabeza.
a ojos de un espectador externo, uno esperaría que el Parlamento debatiese sobre el contenido y discrepase sobre el contenido, no sobre el futuro de Theresa May. ¿Por qué para desencallar eso Theresa May tiene que ofrecer su cabeza política? La respuesta que yo me doy ahora de manera inmediata es que esto en el fondo no va sobre el Brexit, sino sobre los intereses personales de los líderes de los partidos, Pepe. Sí, yo creo que justamente Theresa May le está apostando a la ambición política para lograr sacar este acuerdo. Ya se sabe, ya se le ha nombrado en la portada del diario The Sun a esta salida de Theresa May si se aprueba el acuerdo como el Terexit, ¿no? Entonces tenemos un Terexit para obtener el Brexit. Y básicamente, justamente... Qué buenos son los británicos con esos conceptos, ¿no? Y en general el mundo anglosajón en el periodismo creando ese concepto que expresa tantas cosas. Sí, y básicamente es justamente esto, es apostar a que justamente la salida de Theresa May del liderazgo pudiera animar a otros a apoyar ese acuerdo en búsqueda de quedarse con el poder. Entonces, esta es una cuestión estrictamente pues, de cálculo de poder. Muchos están llamando que esta acción de Theresa May de sacrificio, de decidir dejar esto, es una cuestión casi de Estado, al ella presentarse como elegir el camino último de dimitir con tal de obtener este pues añorado proceso del Brexit. Ahora, el tema es que la verdad se sabe que mañana mismo, el viernes, podría muy probablemente ponerse a votación otra vez el mismo acuerdo de Theresa May. Y no se ve, como dice Juan Carlos, los unionistas y muchos brexiteers duros siguen sin estar con ella. ¿Será suficiente haber puesto esta cabeza pues en la bandeja de plata para los líderes que convenzan a otros para tomar el control del barco? Sí, recordemos de que esta saga no termina, incluso si se aprobase el acuerdo de May, esta saga del Brexit no termina. Estos simplemente son los términos del divorcio. Luego viene la negociación sobre cuál va a ser la naturaleza de la relación posterior entre el Reino Unido y la Unión Europea. O sea, a pesar de que esto es un acuerdo de más de 500 páginas, viene una negociación comercial y política con Bruselas que puede tomar años. Sobre qué tipo de acuerdo va a haber comercial entre el Reino Unido y la Unión Europea. Va a venir una negociación sobre aranceles, va a venir una negociación sobre cuotas, etcétera, etcétera. Y entonces los brexiteers duros quieren que esta negociación sea hecha por uno de ellos. A pesar de que Theresa May ha manejado una línea muy dura sobre Brexit, y recordemos que sus primeras palabras como primera ministra fueron Brexit significa Brexit, y de ahí no se ha movido, pudiendo haber adoptado una línea un poco más suave, un Brexit al estilo noruego, por ejemplo, modelo noruego, de permanecer en el mercado común europeo y demás. A pesar de que ella ha sido bien dura, los brexiteers duros perciben de que su añorado sueño está siendo saboteado por los remainers, la gente que quería permanecer en el Reino Unido, y Theresa May era una remainer bastante tibia, tampoco es que fue apasionada durante la campaña del referéndum del Brexit. Así que yo creo que por ahí van los tiros, ¿verdad? Ellos quieren a un brexiteer duro, y es que esa es la cuestión. Si Theresa May mañana cae, no vamos a tener a un moderado de primer ministro del Reino Unido. El primer ministro va a venir del Partido Conservador, pero no va a venir de los MPs conservadores, no va a venir de los parlamentarios, de los diputados conservadores, va a venir de las bases del Partido Conservador, que son los que eligen al primer ministro. Y las bases son mucho más pro-Brexit, duro, que los parlamentarios. Y es por eso que entonces vamos a tener una figura bastante dura. El problema también es, Gustavo, es que nadie ha presentado una propuesta que sea lo suficientemente sólida como alternativa al Brexit que propone Theresa May. Tenemos esta cuestión de la frontera irlandesa, que es lo que está deteniendo todas las negociaciones, y no parece haber una salida fácil para eso. O es mantener a Irlanda del Norte en el sistema de no frontera con Irlanda, o básicamente poner una frontera dura. Esas son las dos opciones a las que se enfrentan los MPs, y nadie ha propuesto algo que pueda solucionar ese dilema. Bueno, ayer precisamente se tomaron varios votos que eran como una encuesta, porque no eran votos, resoluciones definitivas, sino que eran como una encuesta entre los parlamentarios, 8, para ver qué tipo de Brexit o qué tipo de alternativas favorecían. Ninguno logró una mayoría, pero ni cerca.
Ahora bien, lo que sí vemos es que las alternativas más suaves son las que lograron más votos. ¿Cuáles son? Una unión aduanera permanente con la Unión Europea o someter a un referéndum cualquier acuerdo, incluyendo el de Theresa May, vis a vis seguir permaneciendo en la Unión Europea. Esto da a entender que el Parlamento se inclina por un Brexit suave o por un segundo referéndum. El problema, nuevamente, es que el Partido Conservador, que es el que los que manda, guían el proceso, sí. los que guían el proceso, están capturados por los Brexiteers duros. Por eso me llamaba la atención el comentario que ha hecho el presidente del Consejo Europeo de invitar a dejar la puerta abierta para que los británicos se lo repiensen. Dice Donald Tusk que 6 millones de personas han firmado una petición en contra del Brexit y que el millón de personas que salió a la calle el fin de semana pasado, precisamente en la misma línea, hacen ver, palabras textuales de Tusk, una mayoría creciente que no se verían representados por el Parlamento británico una vez se consumase el Brexit y que por lo tanto hay que darles una opción política, una salida. A mí no me gusta la democracia de la calle. O sea, si hay una mayoría... ¿Te gusta la de las élites, entonces? No, me gusta la democracia de las urnas. Y ni siquiera ahí, ¿verdad? Recordemos que las democracias pueden llevar a excesos. Ahí está Hugo Chávez, está Mussolini, el mismo Hitler, ¿verdad? Sí, sí. Así que no me gusta eso que decir, mira, porque hubo 1 millón de gente en las calles, ya hay una mayoría a favor de permanecer en la Unión Europea. No es así tan fácil, ¿verdad? No, pero es un termómetro. Es un termómetro, tampoco me gusta que simplemente se desprenda. Al final de cuentas, 17 millones de personas votaron a favor del Brexit. O sea, si hay 6 millones de firmas para revocar el artículo 50, todavía se están quedando cortas de la cantidad de gente que en su momento expresó el deseo de salir de la Unión Europea. Me incomodó muchísimo y yo creo que es totalmente contraproducente. Y esto es precisamente la clase de cosas que le caen como anillo al dedo a los Brexiteers en el Reino Unido. La declaración de Tusk, donde dice: si los británicos no están siendo representados por el Parlamento británico, sí están siendo representados aquí por Bruselas. No hay nada más alejado de la realidad y esto demuestra la arrogancia de las élites europeas, que es precisamente uno de los catalizadores de estos movimientos anti-Unión Europea que dieron paso a Brexit. No hay nada más alejado de la realidad de que un británico se sienta más representado por el Parlamento Europeo que por Westminster, por más que esté haya disgusto como la manera en que Westminster ha manejado este tema. No, yo solo te quiero decir que, o sea, también es cierto que no hay manera en que que una multitud, por más grande que sea que haya salido a las calles, pues sea la llama o el wishful thinking sobre el que se fundamenten los deseos de los líderes europeos. O sea, este deseo de que el Reino Unido permanezca en Europa, pues nos llama la atención porque básicamente representa el cambio de era de lo que se vivió en los 90s. En los 90s todo el mundo quería formar parte de ese sueño europeo y ahora estamos casi midiendo con goteros el ánimo de que se queden porque hubo una manifestación. No olvidemos de que la Corte Europea de Justicia declaró de que el Reino Unido puede cancelar el artículo 50 de manera unilateral, no requiere de la aprobación de los otros países. Entonces, efectivamente, mañana el gobierno británico puede declarar, o el Parlamento puede declarar la revocación del artículo 50. Sin embargo, estamos muy lejos de que exista el apetito para eso. Sí. Mucha gente en Reino Unido sigue apoyando Brexit y esta cuestión de que hubo un referéndum y que el mandato del pueblo fue expresado está llevando incluso a mucha gente que no está a favor del Brexit a decir hay que respetar el mandato popular. Nada más, muy rápido, hay que decir también, abonando a ser justo, que hay distintos parlamentarios de Reino Unido que han ido, particularmente los escoceses, que han ido al Parlamento Europeo a decir: mantengamos una llama prendida. Nosotros, Escocia, somos una nación europea. Sí. 10:45 en la costa este de Estados Unidos, 9:45 en Bogotá, Lima, Quito, el día en que sabemos que el presidente Donald Trump la vuelve a emprender contra Puerto Rico. Hace más de un año que el huracán María devastó la isla y desde entonces el gobierno federal se ha volcado en ayuda para la reconstrucción. Pero en las últimas horas hemos visto cómo la polémica vuelve a florecer, ya que la opinión del presidente Trump, y ese es el punto de la discordia, asegura que Puerto Rico ha recibido más ayuda que cualquier otro estado que haya sido impactado por un huracán, como por ejemplo, dice Trump,
el estado de Florida y que ese uso de recursos está cuestionado o es cuestionable y por lo tanto lo pone en interrogante. ¿Tiene razón Donald Trump? Mira, no sé los números, yo sé que cualquier cosa que venga de Donald Trump hay que hacer un doble, triple chequeo. No sé si será cierto que en términos absolutos Puerto Rico ha recibido más ayuda de la que ha recibido Texas o la que ha recibido Florida o la que ha recibido Carolina del Sur, Carolina del Norte, que han tenido huracanes. No sé si será cierto que en términos per cápita, tal vez, o sea, las distintas maneras en que se puede analizar este statement, ¿verdad? Esta declaración. Incluso también, no solo verlo desde términos absolutos o per cápita, sino también por el impacto recibido en cuanto a pérdidas, vis a vis lo que se recibió. O sea, el huracán María devastó a Puerto Rico. Algunas zonas pasaron más de medio año sin electricidad, 3.000 muertos como mínimo, algunos estimados ponen hasta 10.000 muertos. Así que claramente desde un inicio, desde que ocurrió esta tragedia en Puerto Rico, ha habido algo, ¿cuál es la palabra? Extraño en la manera en que Donald Trump se ha conducido hacia Puerto Rico, las declaraciones que ha dado sobre Puerto Rico. Alguna gente trata de explicarlo desde el lente de que, bueno, Trump no le gustan los latinos y por lo tanto Puerto Rico, siendo una isla, un territorio mayormente latino, entonces por ahí se podría explicar esto. Lo cierto es que esto puede ser contraproducente porque muchísimo puertorriqueño se ha ido a vivir a Florida, un estado bisagra, en las elecciones, las últimas que ha habido en Estados Unidos. Y si Donald Trump continúa alienando a los puertorriqueños con este tipo de declaraciones, le pueden pasar la factura en las elecciones de 2020. Sí, las contestaciones del gobernador de Puerto Rico, el señor Rosselló, son tremendas. Yo creo que es la declaración más dura que ha habido, diciendo que las declaraciones de Trump han sido debajo de la dignidad de la presidencia, que son irresponsables, injustificables y pues realmente lamentables. Él sugirió que también el presidente Trump se rehúsa a reunirse con él y también ha dicho que realmente estas declaraciones de Trump se dan porque no tiene la información correcta, que alguien dentro de su equipo le maquilla las cifras para hacerle creer otras cosas. Lo que es cierto es que el propio Trump enfrenta una oposición de muchos republicanos que sí quieren ayudar con más recursos a la isla. Incluso republicanos que en principio son muy fiscalmente responsables, sí, dicen, no, el huracán María ha sido una catástrofe, necesitamos ayudar. Y como bien decía Juan Carlos, no solo por el afán de ayudar, sino por el interés electoral. Bueno, los dos republicanos que están en el Senado, los dos senadores republicanos, Marco Rubio y Scott. ¿Sí? Rick Scott. Rick Scott. Exgobernador. Que, bueno, Rick Scott ganó por muy poco, ¿verdad? Su reelección, su elección como senador en el periodo pasado, dependen de este voto puertorriqueño de manera... de manera importante. Entonces yo creo que es el dilema, ¿es el racismo o es la mala información que tiene Trump? Vamos a hacer la primera pausa en nuestro club de prensa de hoy. Al regreso hablamos de Venezuela, un nuevo apagón que ha llevado a Juan Guaidó a envalentonarse para clamar por la Operación Libertad. Seguimos en nuestro club de prensa, en nuestra mesa de trabajo, hoy con Pepe Díaz Briseño y con Juan Carlos Hidalgo. El día en el que vamos conociendo más detalles, pocos a mi juicio, sobre lo que se ha llamado Operación Libertad. La Operación Libertad es la que está liderando la oposición venezolana y particularmente la voz de quien es considerado el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Quiere sacar a la calle a los venezolanos para, dijo en sus explicaciones, tomar Miraflores. Juan Carlos, ¿es responsable, teniendo en cuenta la respuesta de las autoridades violentas y particularmente de los colectivos, volver a hacer ese pedido de sacar a los venezolanos a la calle para algo tan arriesgado como acercarse a Miraflores para intentar tomar el... ¿Cuál es la alternativa? O sea, la alternativa es seguir sufriendo una de las dictaduras más cruentas que ha vivido Latinoamérica en décadas, con un colapso económico no visto en el hemisferio occidental desde que se tiene memoria. Esa es la alternativa que tienen los venezolanos. No es una alternativa entre la comodidad de sus casas y aire acondicionados y televisión por cable y salir a defender a su democracia. Es la alternativa de pasar hambre a oscuras, a expensas del crimen y en una satrapía que se ha consolidado en los últimos
en los últimos años. Por supuesto que también la otra alternativa es irse del país. Y eso es lo que han estado haciendo millones de venezolanos, 3.9 millones de venezolanos según datos de las Naciones Unidas en los últimos años. El año pasado, según las Naciones Unidas, 5.000 venezolanos se fueron del país por día. Y se estima que para este año más de 1 millón de personas van a salir de Venezuela. Por supuesto que esto le sirve al régimen, porque la gente que se va tiende a ser la gente más industriosa, la gente con mayor capacidad para movilizarse, para tomar decisiones arriesgadas. Y la gente que queda probablemente están más comprometidos de manera económica o con dependientes y no pueden fácilmente irse. Así que aquí se está jugando no solo la democracia de Venezuela, sino se está jugando el bienestar y la vida de millones de personas en ese país. Yo esperaría, yo desearía, yo sueño con que los venezolanos respondan a este llamado de Juan Guaidó y que no se confíen de que esto lo va a resolver una intervención militar extranjera, que no va a ocurrir. Sí, y aun cuando pues el régimen de Maduro ha querido presentar las sanciones de Estados Unidos como las creadoras del caos humanitario que vive Venezuela en este momento, lo cierto es que las condiciones que pasan pues en algunos casos hasta hambre, los venezolanos de escasez en hospitales, con estos apagones cada vez más frecuentes en amplias zonas del país, son pues resultado de la ineficacia del gobierno. Obviamente, y esto no quita ningún énfasis al efecto que pudieran tener en las próximas semanas cada vez que las sanciones económicas contra las instituciones Maduro se van pues tomando efecto. Sabemos que en los próximos días las sanciones más duras contra PDVSA implementadas por Estados Unidos desde finales de enero van a empezar a realmente cobrar, pues ahora sí, tomar efecto la primera semana de abril, si no me equivoco. Y por eso no es nada halagüeño. La oposición aquí en Estados Unidos, los demócratas, cuando se implementaron estas sanciones, le dijeron al presidente Trump, si bien ha habido una respuesta relativamente unificada frente a Venezuela de los dos partidos, aquí le dijeron hay que tener mucho cuidado sobre los efectos para no andar más en esta crisis humanitaria que vive Venezuela con estas sanciones. Y realmente no parece haber un camino distinto, al menos del ámbito exterior, ¿no? Pepe, ¿coincides con la petición que le hace la ONU a Guaidó y a Maduro para evitar que politicen la ayuda humanitaria? O dicho de otra manera, ¿crees que la ayuda humanitaria está politizada? Realmente hay que decir, los países que más han estado vocalmente a favor de ingresar ayuda humanitaria a Venezuela, ayer mismo en la OEA se aprobó una resolución conminando al régimen y a los policías a no bloquear la ayuda y de permitir entrar, realmente viven un sistema ideal en el que la frontera de alguna manera va a ser abierta de par en par y entrarán convoyes de sociedad civil para llevar kits de medicamentos, de ayuda humanitaria a los que menos tienen. La realidad es que, como bien se decía, Maduro todavía tiene las armas y controla efectivamente el territorio. Y sabemos que por tradición el canal por el que se transmite es la Cruz Roja Internacional, que mantienen una cuestión de neutralidad extrema y que ha repetido constantemente que ellos no van a entrar a repartir una ayuda humanitaria hasta que se despolitice justamente este tema. Y a final de cuentas es la única institución que aún dentro de Venezuela, con todos sus problemas y con todos los límites que le impone el propio régimen de Maduro, está intentando hacer algo. Yo rechazo la falsa equivalencia que está tratando de hacer las Naciones Unidas o que esas declaraciones se prestan diciendo de que tanto Guaidó como Nicolás Maduro están politizando la ayuda humanitaria, por favor. Pero ¿por qué no ir con la ONU, con la ONU o con la Cruz Roja Internacional? Bueno, sí, pero vea qué interesante. O sea, no sé si ustedes leyeron el reportaje que salió en el New York Times la semana pasada sobre la manera en que los médicos cubanos en Venezuela han sido utilizados para chantajear el acceso a los medios comunes. Fueron utilizados para chantajear a la población, de que se les negaba medicina, se les negaba acceso a tanques de oxígeno y demás a los habitantes de las barriadas pobres de Venezuela, hasta el tanto no llegaran pronto las elecciones, y ahí sí se les hacía fácil el acceso a estos servicios. No, estamos ante un régimen criminal de primera,
ante ojos de propios y extraños, y una oposición que por supuesto está tratando de romper la manera en que el régimen chantajea a la población, principalmente a los más pobres, mediante el acceso a la poca acceso que hay a alimentos y a medicinas. ¿Cómo se rompe ese chantaje? Pues bueno, ingresando ayuda humanitaria internacional, y es por eso que el gobierno venezolano no quiere permitirlo, porque sabe que eso permitiría a la población romper las cadenas con el régimen. Podemos estar de acuerdo contigo, Juan Carlos, pero también hay una realidad de que a nadie le sirve la acumulación de montañas de ayuda humanitaria en Cúcuta que se quedan sentadas ahí. Esa es una realidad. Sí, pero eso no es culpa de Guaidó, ni es culpa de la comunidad internacional. O sea, todos estamos de acuerdo en que esa ayuda humanitaria debería entrar, pero ¿quién la está bloqueando? Pero no llegará a la realidad política a imponerse a decir, a final de cuentas, esa ayuda tendrá que entrar con la Cruz Roja Internacional, con todas las limitantes que puede poner Maduro. Habría que ver cuáles son las condiciones que está dispuesta a aceptar la Cruz Roja en ese sentido. Sobre la cuestión venezolana, fíjense, en las últimas horas, Fabiana Rosales, la mujer de Juan Guaidó, está en Estados Unidos, estuvo en las últimas horas y por sorpresa fue recibida al nivel de un mandatario internacional. Se sentó en la sala oval de la Casa Blanca, para que sirva la analogía, en la misma silla donde 48 horas antes se había sentado Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, y donde se sientan los mandatarios de los países que se reúnen bilateralmente con Donald Trump. Bueno, sin precedentes. La que consideran primera dama de Venezuela, por ser la esposa del considerado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, fue recibido, y esa fotografía vale mucho por el respaldarazo que supone. En ese encuentro, frente a los medios de comunicación, hubieron diversas preguntas de los periodistas. Una de ellas es, ¿qué opinas sobre la presencia de aviones militares en Maiquetía? Aviones militares rusos que han llegado y que, según fuentes o medios locales, transportaban equipamientos militares y un centenar o alrededor de un centenar de militares rusos. Dicen las fuentes diplomáticas rusas que sirven para ayudar en el acompañamiento de la compra de material militar y hacer una especie de capacitación, por decirlo de una manera sucinta. Donald Trump dijo, también de manera muy sucinta, tienen que irse de Venezuela. Rusia tiene que irse de Venezuela. Y Rusia en las últimas horas ha rechazado ese pedido de sacar su personal militar, entre otras cosas diciendo que Rusia no le pertenece a ningún otro país que a los venezolanos, Pepe. Sí, me recordó de verdad el encuentro de ayer al presentar a la primera dama, la esposa de Juan Guaidó, ante Donald Trump. La reunión de Lilian Tintori hace 2 años, a principios de 2017. Pero fíjate que esa no fue en la sala oval. Exacto, pero siempre el presidente Trump y el vicepresidente Pence dándole un gran lugar finalmente a la esposa del principal líder opositor, Leopoldo López, y mentor de Guaidó. Entonces sí llamó la atención. También llamó la atención el arreglo de la sala oval. Estaba pues la hija del presidente Trump, estaba John Bolton, estaba el propio vicepresidente Pence, y del otro lado estaba el enviado de Guaidó a Washington, Carlos Vecchio, y llama la atención el ceremonial que se les ofreció. En realidad, en cuestión de sustancia, pues la reunión no ofreció mucho más. Sabemos que Estados Unidos está opuesto ya desde antes a cualquier presencia rusa en territorio venezolano. Se le ve como un tanque de oxígeno para mantener a Maduro instalado en el poder. Sabemos que si se puede acusar a alguien de intervencionismo en Venezuela, pues esta es la muestra más clara, la llegada de militares rusos, aunque sea para dar servicio a armas pues vendidas al régimen venezolano, la evidencia más clara de que hay un juego de potencias ocurriendo dentro de Venezuela. Sí. Bueno, se requiere aprobación de la Asamblea Nacional de Venezuela para poder autorizar la entrada de tropas extranjeras al país, y obviamente eso no ocurrió, lo cual demuestra que es una presencia ilegal, aunada a la presencia ilegal de miles de asesores, entre comillas, cubanos, que desde hace ya más de una década, casi desde el 2002, a partir de 2002, han pululado en distintas instancias del aparato del régimen venezolano. Ahora bien, los reportes indican de que estos rusos están ahí para operar
el sistema antimisiles que Rusia le vendió a Venezuela, creo que es el S-300, uno de los más sofisticados que hay, que también estas tropas venían de Siria, donde también han estado, al parecer, asesorando a los sirios en el manejo de este sistema. Este sistema creo que fue comprado por Chávez en el 2009, si bien recuerdo, pero solo había sido utilizado para desfiles militares. Es muy probable que los venezolanos no sabían cómo manejarlo, pero ahora ante la posibilidad, por más remota que sea, de una intervención militar estadounidense, entonces es como una manera de decir, queditos, aquí hay un sistema muy sofisticado. No solo hay un sistema muy sofisticado antiaéreo, por si acaso están pensando en esa opción, sino que hay tropas rusas ya en el terreno y cualquier ataque militar de Estados Unidos podría representar bajas dentro de las Fuerzas Armadas rusas, lo cual ya entonces es una cuestión mucho más seria. Y para reforzar ese argumento, ayer un analista me comentaba por qué se produjo ese aterrizaje de esos dos aviones militares con material militar y militares a bordo en un aeropuerto civil y no en un aeropuerto militar. Para que todo el mundo lo vea. Para que todo el mundo lo vea. Ahora, lo más, bueno, es trágico, gracioso, casi pues irónico, es que una semana antes en Roma, el enviado especial de Estados Unidos, el señor Abrams, se había encontrado con el viceministro de Asuntos Rusos para América Latina, el señor Ryabkov, y el señor Ryabkov le había dicho a Abrams que cuidado con cualquier intervención militar en Venezuela, ya sea dura y fuerte, o el envío de paramilitares para crear provocaciones al interior del país. ¿Y quiénes son los primeros que enviaron estos militares? Los rusos. Mira, yo me acuerdo aquel discurso famoso que dio, yo creo que fue un Estado de la Unión, presidente Reagan, creo que fue en el 84, no sé, cuando habló de la Unión Soviética como el imperio del mal. Y mucha gente lo cuestionó, ¿verdad? Que con qué autoridad moral podía calificar al otro bando como imperio del mal. Pero yo creo que es muy apropiado llamar a Rusia y a Putin el imperio del mal, porque si uno ve la clase de acciones que ha ejecutado Putin a lo largo de los últimos años, desde su apoyo a Bashar al-Assad, ahora al apoyo al régimen de Venezuela, y en el caso de Venezuela uno se pregunta, ¿qué tiene que ganar? Casi que nada. O sea, hay algunos intereses energéticos, pero tampoco son tan importantes. Desestabilizar a Estados Unidos. Es simplemente desestabilizar a Estados Unidos y molestar y joder. Tengo que ir a una pausa, pero quiero pediros una opinión sobre lo que ha pasado en Alemania. Un informe revelado a los medios locales asegura que el gobierno de Angela Merkel no va a reconocer al enviado de Juan Guaidó como embajador. Dice que las condiciones políticas para reconocer al enviado de Guaidó no se cumplen porque ya han expirado el plazo máximo de 30 días que tenía Guaidó para convocar elecciones siguiendo las leyes venezolanas. Aquí los partidarios de Guaidó argumentan que para que ese plazo comience a correr tiene que haber un cese de la usurpación, lo cual no se ha producido. Y en ese debate nos encontramos con un movimiento como el de Alemania. Bueno, y según la nota de Deutsche Welle, este movimiento de Alemania fue a instancias de España. O sea, España es el que ha hecho lobby dentro de la Unión Europea para que los países de la Unión Europea no reconozcan a los representantes de Guaidó como diplomáticos, como representantes diplomáticos de Venezuela. No solo eso, bajo esa argumentación de que ya expiraron estos 30 días, se está cuestionando la legitimidad misma de Guaidó, a pesar de que siguen diciendo que lo reconocen como el presidente encargado. Si la Constitución venezolana dice que es presidente encargado por 30 días mientras se convocan elecciones y Alemania invoca esa interpretación de la Constitución, básicamente están diciendo la legitimidad misma de Guaidó ya está en entredicho. Sí, Alemania no es el único país que enfrenta dificultades impuestas por justamente la asunción de Guaidó autodeclarado en la calle. Porque se le enfrenta pues cumplir con las obligaciones de la Convención de Relaciones Diplomáticas de Viena y realmente a mí me parece que esto no significa de ninguna manera que Alemania haya reconocido a la legitimidad de Maduro porque ha sido de los países que más fuertemente han cuestionado el proceso electoral manchado del año pasado que lo eligió presidente. Ahora, hoy mismo en Quito hay una reunión del grupo de contacto que incluye a Alemania y otros países de la Unión Europea y de América Latina, donde me parece podrá estar quizás la hoja de ruta para una desactivación de la crisis venezolana. Vamos a dar una nueva pausa en nuestro club de prensa de hoy que estamos compartiendo con José Díaz Briceño y con Juan Carlos Hidalgo. Al regreso
las últimas cuestiones de esta actualidad que estamos analizando con nuestros invitados. Ya. Un fallo en una corte de Chile ha obligado a la Iglesia Católica a pagar $450.000 por los abusos de las víctimas de Fernando Karadima, una persona que ejerció el sacerdocio y que, tras conocerse una serie de abusos sexuales contrastados y condenados, fue expulsado de la institución y del sacerdocio. Dice la sentencia que hubo actos de negligencia por parte de la Iglesia Católica que pueden ser calificados como propios de un encubrimiento que da origen a la configuración de un ilícito civil, textualmente. La sentencia revoca el fallo de primera instancia que se emitió en marzo de 2017. ¿Qué nos dice esta sentencia, Juan Carlos? Es interesante porque ya aquí entonces se está responsabilizando a la Iglesia Católica como institución y no simplemente a sacerdotes o exsacerdotes individuales como responsables, valga la redundancia, de estos crímenes. Ahora bien, bueno, las noticias sobre esto han sido abrumadoras. Al menos que uno se dedique a escribir un libro, es casi que imposible seguir todas las notas y seguir informado de manera comprensiva sobre estos escándalos. Pero creo que esta es la primera vez que leo de que una corte condena a la Iglesia Católica a pagar una indemnización. No sé si ha ocurrido aquí en Estados Unidos. ¿Aquí sí ha ocurrido? Sí. Pues bueno, porque estamos hablando de $450.000 por 3 víctimas. Sabemos que las víctimas en Chile y en otros países no son 3, no son 12, no son 14, son miles de víctimas. Y por lo tanto, si esto sirve de precedente y se empieza a cobrarle a la Iglesia Católica indemnizaciones a estas víctimas, bueno, estamos ante una cuestión que podría poner a la Iglesia Católica contra la pared en materia financiera. Sí, hay, por lo que leo, 148 investigaciones de la propia Fiscalía chilena todavía pendientes y pues realmente, como dice Juan Carlos, si esto es el inicio, pues que se vayan cuidando realmente la jerarquía católica de sus finanzas. Hay diócesis católicas en Estados Unidos que se han quedado en bancarrota, particularmente acá en el noreste, por justamente las indemnizaciones que han tenido que pagar a las víctimas por abuso sexual. También es importante recordar que Chile es uno de los países más católicos del continente americano y pues es un ejemplo, a diferencia de otros países donde las cortes han tomado acción por encima de las meras reprimendas al interior de la iglesia, ¿no? Es interesante porque eso, lo de Chile, bueno, perdón, fue el último país de América Latina en legalizar el divorcio, en el 2004 creo que fue. Pero es interesante porque es un fenómeno que lo hemos visto en Irlanda también, y aquí ya voy a meter la cuñita liberal, que es los países que liberalizan su economía y que experimentan un rápido desarrollo económico tienden a hacerse más seculares. En el caso de Irlanda es un caso muy, muy emblemático, o sea, un país ultracatólico, pero que del 87 para adelante experimentó un rápido desarrollo económico producto de la liberalización de su economía, y en cuestión de una generación hemos visto ya referenda sobre divorcio, sobre la legalización del divorcio, sobre matrimonio igualitario, sobre aborto, en donde Irlanda, por mayorías abrumadoras, ha votado a favor de liberalizar sus leyes en esos temas. Ahora Chile, vemos también un país que históricamente ha sido muy conservador, pero que también ha experimentado un fuerte desarrollo económico en los últimos 30, 40 años. Vemos que se ha vuelto mucho más liberal y es de los países en América Latina que lleva la batuta en no solo varios temas de libertades individuales, sino en este tema del abuso de la iglesia, de los sacerdotes de la Iglesia Católica. ¿Este tipo de sentencias en Chile pueden servir de inspiración o sentar algún tipo de precedente para otros sistemas legales en América Latina? Yo esperaría. En Costa Rica recién acaban de arrestar a un cura por abusos, y fue un cura que disfrutó del encubrimiento de altos personeros de la Iglesia Católica en ese país, y creo que han salido más denuncias. Nuevamente, es que hay que casi que dedicarse a tiempo completo a seguir las historias sobre los abusos relacionados a la Iglesia Católica. Pero ya por lo menos en mi país ya empieza a salir a la superficie más casos, pero no solo más casos individuales de sacerdotes aquí y allá, que ha habido por muchos años en las noticias, sino del encubrimiento institucionalizado
de la jerarquía católica del país. Debo yo ser un poco pesimista hablando de nuestras patrias, porque en México no se conoce un caso específico donde la justicia civil haya tomado acción directa sobre alguno de los principales prelados de la Iglesia que han sido acusados. Y desgraciadamente pues tenemos casos pues paradigmáticos en este tipo de abusos. Desgraciadamente los Legionarios de Cristo enfrentaron una gran crisis, dado que Marcial Maciel, su fundador mexicano, pues fue acusado, pues después incluso ya está muerto, pero mucha gente cree que faltó que pagara realmente por sus crímenes. ¿Cómo responde la clase política en México cuando se producen este tipo de denuncias, que son denuncias que incluso tienen eco internacional? Sí, ha habido algunas denuncias presentadas, pero pocos también son las víctimas que se atreven, desgraciadamente, a presentarlo ante tribunales. Todavía muchas víctimas creen... ¿Hay miedo? Hay miedo, sin duda. Muchas de estas denuncias son anónimas y primero buscan un arreglo al interior de que la propia Iglesia Católica reconozca esto. Y solo en el caso más extremo van a las cortes, bueno, a las procuradurías a buscar justicia, pero todavía no hay un caso paradigmático. Pausa. Al volver hablamos de Facebook. Ha anunciado que va a cambiar su política de comunicación o de anuncios o de difusión de contenido, dice la compañía supremacista Blanco. Le contamos en qué consiste y por qué. El reciente tiroteo en Nueva Zelanda, que dejó 50 muertos, un tiroteo que fue perpetrado por una persona que se presentaba como supremacista blanco, dejó esos 50 muertos, pero la diferencia de este respecto de otros es que la persona, el autor, fue tan hábil que consiguió sortear los filtros de seguridad de plataformas como Facebook y retransmitió literalmente su atentado en esas dos mezquitas en Nueva Zelanda, lo cual le ha granjeado a Facebook innumerables críticas por su poca premura en detectar esa situación, esa anomalía y ponerle freno. Ahora Facebook, tras unos días después de esa masacre, ha decidido anunciar que va a cambiar su política en la difusión de contenido supremacista blanco y lo va a prohibir. Cuando yo leo esta noticia, Juan Carlos, lo que me pregunto es, ¿y ha tenido que pasar una masacre para prohibir ese contenido supremacista blanco? Es que hay también consideraciones de libertad de expresión y demás que no es tan fácil, o sea, no es tan blanco y negro hacer estas decisiones. Me parece bien que lo hagan. Nuevamente, Facebook es una empresa privada y se reserva su derecho a permitir a decir que permite o no que se publique en su plataforma, aunque hay gente que está diciendo que Facebook, por su dominancia, ya no es una empresa privada netamente, sino que es un servicio público y por lo tanto debería exponerse a las mismas regulaciones o algún tipo de regulación especial por parte del gobierno, de los gobiernos sobre qué puede publicar y qué no puede publicar. No me entusiasma ese argumento. Prefiero que sea la misma empresa la que tome estas decisiones y es una cuestión que tampoco es que se puede ver. Nadie podía adivinar de que un loco de estos iba a agarrar un arma y empezar a masacrar a musulmanes en mezquitas de Nueva Zelanda. Uno desearía que este tipo de cosas no ocurriesen, pero estamos en un mundo en donde hay mucho loco allá afuera. Me parece bien que lo hagan, entonces, pero claramente... habrá gente que dirá, bueno, ¿y por qué el discurso supremacista blanco y no otro tipo de discurso que también incita al odio? O sea, son cuestiones en donde no hay una tabula rasa. El uno no excluye el otro. Quiero decir, si los motivos para prohibir ese tipo de difusión de contenidos son de incitación al odio, la definición del comportamiento para aplicar la norma es la incitación al odio, al supremacismo blanco. Sí, yo sé, o sea, pero nuevamente, incitación al odio. Vos sabemos que hay muchos regímenes o muchos gente allá afuera que utilizando un enfoque orwelliano del lenguaje puede catalogar como incitación al odio expresiones legítimas políticas. Yo creo que en Nicaragua fue donde se aprobó una ley recientemente por parte del régimen de Ortega, en donde bajo el argumento de la incitación al odio lo que se hace es prohibir censurar mensajes políticos contra el régimen. Creo que el debate a la larga es el que dice Juan Carlos sobre
qué tipo de empresas son las redes sociales y otras de tecnología. ¿Son realmente un servicio público, no? ¿Qué son exactamente? Ese debate se ha llegado para quedarse y sobre la reglamentación de ellas. En segundo lugar es lo técnicamente difícil que es esto, porque también las compañías podrán establecer pues, los famosos algoritmos para detectar palabras pues, claves que puedan identificar estas páginas de supremacismo, pero en el camino se pueden llevar esos algoritmos a muchísimas otras páginas de Internet válidas. Hay muchos periódicos pequeños, por ejemplo, en el caso de México, comunitarios, que a veces utilizan palabras porque hay un crimen o algo, que inmediatamente son censurados y a los 3 strikes te vas de Facebook. Eso es a lo que queremos llegar. ¿Cómo lo determinas? ¿Son los robots los que nos van a ayudar a censurar? ¿O nos necesita un grupo de sensores humanos que vayan página por página analizando? Yo la verdad es que estoy tan feliz, no siendo activo en Facebook. Yo no sé ustedes si mantienen su red social en Facebook, pero me parece que uno respira mucho más si se conecta con la vida, si no está tan pendiente de las plataformas o redes sociales. No sé si coinciden. Que nos sigan llamando a través de las redes sociales a Club de Prensa, por favor. ¿No tenés Facebook? Tengo Facebook, pero lo tengo aparcado. No lo uso. Mira, para uno que vive, bueno, nosotros Tengo 10 segundos. Los 3 vivimos fuera del país, en el exilio, es muy importante para mantener contacto con la gente que uno quiere. Ese es el argumento que yo he escuchado también a muchos colegas que estando fuera utilizan la plataforma para estar cerca, para estar un poquito más cerca. Bueno, hasta aquí nuestro Club de Prensa de hoy. Lo hemos compartido con Juan Carlos Hidalgo y con José Díaz Briseño. Gracias a ustedes por escogernos, por la generosidad de su tiempo. Feliz jornada, volvemos mañana.